Qué gusto, qué placer. De verdad, un orgullo para mí, ¿no? El placer es mío, tengo que decirlo con todo el cariño del mundo. Vamos a sentarnos. ¿Cómo estoy? Ya sobrevivir en estos tiempos es una victoria. No, ya eso es demasiado en tiempos de COVID. El mejor ejemplo es Venezuela. No, y también Ecuador. Sí, bueno, Ecuador lo están destruyendo, ¿no? En sus momentos. Y sin bloqueo. Exactamente. Así mismo, no en los tiempos en los que usted estaba al frente de Ecuador. Es Mira, increíble para mí, todo lo que se ha perdido en estos tiempos. y de eso queremos hablar. De eso queremos hablar porque aquí en nuestro programa pues hacemos siempre la aclaratoria que nos gusta conocer ese lado humano de las personas que han estado durante años en el ámbito político, en el ámbito cultural, artístico, dependiendo de su faceta. Y queremos hablar justamente con ese Rafael Correa. ¿Pero por qué me entrevistas? ¿Por el ámbito artístico? Por supuesto, entre otras cosas, porque hay un ámbito cultural y artístico detrás de Rafael Correa y eso lo vamos a conversar también a lo largo de nuestra entrevista. Canté en el Congreso del PSUV y casi me expulsan del Congreso. Y además la canción más hermosa que podemos sentir los venezolanos. Es que a mí me llena el alma, no sé si usted conoce la historia de esa canción. Yo la primera vez que la escuché fue en el Panteón Nacional, con el Coro Nacional, con la Sinfónica Nacional, el Cuerpo del Libertador, ¿no? La Tumba del Libertador, y Hugo, que cantaba muy bien, Hugo Chávez, ¿no? Con su voz, su voz tan fuerte. Entonces ese momento fue un momento mágico. Y además, desde ese momento fue un recuerdo imborrable, ¿no? Que le queda grabado por siempre. Y por ahí me dijeron que cada vez que pisa Venezuela tiene que entonar. Me emociona mucho esa canción. Lo vamos a estar cantando a lo largo del programa para conocer. Ya conocemos, el pueblo de Venezuela conoce también esa faceta artística y, o sea, conoce que la letra me la sé ya. Por lo menos, es un gran avance para todos los venezolanos. Y un gran orgullo. Y eso es otra cosa. Y un gran orgullo para nosotros. Queremos conocer esa infancia, porque además tuvo una infancia muy hermosa junto a sus hermanos, junto a sus padres. ¿Cómo fue esa infancia en Guayaquil? No, por el contrario, fue una infancia dura, pero sí, feliz, porque éramos muy pobres y nuestra condición socioeconómica no correspondía tal vez a nuestra condición familiar, porque mis primos tenían una mejor posición económica. Estudié en un colegio becado, porque éramos buenos alumnos, y era un colegio de clase media, media alta, y nosotros éramos muy pobres. A los 5 años, pues mi padre fue a Estados Unidos, cometió un error, allá fue apresado, 3 años vivimos sin mi padre, llegó a los 6 meses, se divorció a los 8 años, se fue a vivir a otra ciudad, lo veíamos muy poco. Mi madre tuvo que empezar a trabajar, pero así es la suerte, ¿no? Una cualidad de mi padre es que siempre se preocupó de la educación. Él no acabó el colegio, fue un autodidacta, pero era una persona ilustradísima. Nos enseñó el vicio de la lectura. Y siempre se preocupó por la educación, pero como no teníamos dinero, era una persona de muchos recursos en cuanto a imaginación, creatividad. Buscó becas y logró becas en la Asociación de Empleados del Guayas para mi hermano y yo en un buen colegio, un colegio lasallano, de los mejores en ese momento. Y mi madre consiguió trabajo en un supermercado y te veía la mejor comida, la mejor carne, los mejores embutidos. Entonces tuvimos las dos cosas fundamentales para defendernos en la vida, salud y educación. Pero esa ausencia del padre, digamos, fue un contratiempo para Rafael Correa, o por el contrario siempre estuvo inculcándole esa pasión por la lectura y por otras cosas. Siempre estuvo preocupado de nosotros, mi padre, ¿no? Pero no vivíamos con él, después se casó, segundo matrimonio, incluso su nueva esposa tenía una niña a la cual adoptó y vivía en la capital, en Quito. Nosotros hasta ese momento vivíamos en Guayaquil. Siempre vivimos en Guayaquil hasta que me casé y fui a vivir a Quito. Entonces sí fue un padre un poco lejano, pero presente, preocupado. Dentro de esas añoranzas, de esa infancia, digamos, contrarrestó también lo que después usted más adelante hizo con la familia ecuatoriana, justamente otorgarle ese bienestar o tratar de otorgar ese bienestar social que para la época no existía. Mire, yo no me creo superior ni inferior a nadie, ¿no? Y creo que todos somos muy buenos en algo y muy malos en otras cosas, y los mediocres se rodean de gente que no tiene nada que enseñarnos, ¿no? La gente que busca la excelencia, por el contrario, busca rodearse de gente de la que pueda aprender. Entonces, no me creo ni mejor ni peor que nadie. Pero es raro, mi proceso es raro porque mi familia no era una familia política, no era una familia de izquierda. Mi hermano es tremendamente reaccionario, mi hermana también de derecha, aunque era asambleísta nuestra. Mi padre podría decir que era una persona con mucha preocupación social, pero sin ideología definida. Mi madre una mujer jefe de hogar, trabajadora incansable, pero apolítica. Y bueno, creo que son las cosas con que uno nace por suerte, ¿no? Por azar, no necesariamente por suerte. En función del azar,
que yo tuve una preocupación social desde muy pequeño, y por ejemplo, realmente sentía la explotación de las empleadas domésticas, que fue una de las cosas que juré solucionar y una de las primeras cosas que solucioné cuando llegué a la presidencia. Pero son esas cosas del destino, porque realmente en la familia no había esa tradición de involucramiento en política, peor en política de izquierda. Claro, además atípico, porque casi siempre los políticos vienen inculcados por una familia que está militando en alguno de los partidos. No había esa militancia. No había esa militancia. Por el contrario, ¿cuáles eran entonces esas diversiones que hacía Rafael Correa de pequeño? Por toda mi vida yo fui Boy Scout, ¿no? Esa era mi pasión. Media vida la he pasado en carpa, los campamentos me fascinaban. Como le decía, éramos muy pobres. Entonces mis vacaciones, mis salidas, mis amigos eran los scouts. Yo vivía al frente del colegio, 20 años vivía al frente de mi colegio, ¿no? De preparatoria hasta que me gradué y los 2 primeros años de universidad. Entonces, mi vida era el colegio. Ahí habían canchas deportivas. Los viernes acababa clase y regresaba a la media hora, comía algo y regresaba a la media hora y me pasaba jugando fútbol, básquet, hasta incluso Vale con Vida se llamaba un juego, hasta 8 o 9 de la noche cuando ya nos votaban los curas, ¿no? En realidad eran hermanos cristianos. Entonces, sí, mi pasión eran los Boy Scouts, ¿no? Y con ellos recorrí el país, muchos campamentos, muchas aventuras. ¿Y algún dolor de cabeza de esas travesuras para su madre? Muchas, ¿no? Yo era muy inquieto en el colegio, era buen alumno. Por eso creo que no me votaron del colegio, pero me vivían expulsando 1 semana, 3 días, por relajoso, ¿no? Pero era muy inquieto, pero sano, no era un muchacho dañado, que estaba en malas cosas, pero obviamente pues me encantaba molestar a los profesores, nos encantaba hacer maldades en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, por ejemplo, juvenil de la palabra. Alguna vez publicamos una entrevista imaginaria a los profesores, ¿no? Que era un coaje de risa. Y estuvieron averiguando quién era, yo la había escrito, ¿no? Pero no se supo nunca. Pero era toda una burla. Yo me sentí estafado. Y esa es una reflexión que tiene que hacerse toda América Latina. Y ya basta de engañarnos. América Latina es el 8% de la población mundial. ¿Cuántas universidades nuestras están entre las 100 mejores del mundo? Es la inmensa falencia. Y si no arreglamos el problema universitario, no alcanzaremos el desarrollo. Decide estudiar economía. ¿Por qué esa pasión o esa vocación interesante pregunta. hacia la economía? Mire, la orientación vocacional en mi colegio era muy mala, en Ecuador en general. Alguna vez nos hicieron un test para ver en qué éramos buenos y realmente salí bastante bien en sociales y matemáticas, ¿no? Rama químico-biológica, biología no me gusta mucho. No tanto. Nunca me gustaba. Entonces yo escogí físico-matemático, ¿no? Y era bastante bueno para matemáticas. Mis profesores querían que vaya a la Politécnica, pero tenía estas inclinaciones sociales. Entonces yo me planteé un momento, bueno, puedo estudiar una ingeniería, pero ¿dónde está la parte social? Estudio Derecho, ¿dónde está la parte de matemática? ¿Qué es lo que combina las dos cosas? Y dije, economía. Pero no sabía nada de lo que era economía. Y por eso me matriculé en economía. El primer año fue tan malo porque mi universidad tenía muchísimas fallas y algunos creen que querer a su universidad, primero que tienes la obligación de quererla porque te matriculaste ahí. Segundo, que querer algo es negar los errores de ese algo. Bueno, era muy deficiente. Quedé tan decepcionado por la falta de los profesores, la falta de organización, el bajo nivel académico, que yo quise retirarme, hacer un año de voluntariado y bueno, después ver que continuaba estudiando. Como siempre trabajo con los salesianos, con los padres salesianos, ya tenía el grupo Scout formado en el Cristóbal Colón, el Colegio Salesiano de Guayaquil, yo estuve en el Lasallano, San José La Salle, y como llegué a medio año en la sierra, son diferentes niveles, periodos, sistemas educativos, no tenía ocupación fija y me llamó el director de Cristóbal Colón para ser profesor en Guayaquil. Y por eso regreso a Guayaquil a tiempo para matricularme. Quise matricularme en Derecho. Estaba tan decepcionada de Economía que quise matricularme en Derecho y ya no había cupo. Y el cupo lo tenía reservado en Economía porque había pasado el primer año. Decidí seguir, ya el segundo año fue mejor. Nunca fue buena la carrera, ¿no? Hay que hablar las cosas claramente. La formación fue pésima. Luego gané la beca a Louvain en Bélgica y hice mi maestría con mucho esfuerzo en idioma francés. Y ahí creo que recién me gradué de economista. ¿El primero en la familia de salir del país por estudios? El único, ¿no? El único de la familia. ¿Qué sentía o qué le decía a su mamá, su papá? Yo siempre le dije, bueno, a mi madre le prometí siempre hacer un doctorado, ¿no? Ella no permitió que lo olvidara. Pero siempre tuve esas inquietudes académicas también, siempre sabía que faltaba algo. Pero usted no conocía otra realidad. Sabía que había falencias, pero ¿dónde estaba lo correcto?
Entonces necesitaba salir del país y ahí descubrí lo que era verdadera universidad, ¿no? Primero estudié en Bélgica y luego en los Estados Unidos. Y en la comparación, ¿qué le llevó de aprendizaje como estudiante y como ser humano de esa comparación educativa entre lo que existía en Ecuador en ese momento y lo que estaba viviendo? Mi universidad no era universidad, así de simple. Eran profesores que nunca iban. Yo tuve curso de computación, nunca aprendimos una computadora. Tuve curso de econometría, nunca fui profesor, no sabía econometría. Nunca vimos una función de utilidad. Cuando vi mi primera función de utilidad y en francés, en la vaina casi lloro, ¿no? Tonto no era, pero no tenía esa preparación, ¿no? Y finalmente me gradué con distinción, pero por transpiración, no por inspiración, con mucha dedicación. Entonces yo me sentí estafado. Y esa es una reflexión que tiene que hacerse toda América Latina, y ya basta de engañarnos. América Latina es el 8% de la población mundial. ¿Cuántas universidades nuestras están entre las 100 mejores del mundo? Es la inmensa falencia, y si no arreglamos el problema universitario, no alcanzaremos el desarrollo. El desarrollo en gran parte es ciencia, tecnología, producir conocimiento. El nuevo colonialismo es el colonialismo cognitivo, depender del conocimiento que producen otros. Miren lo que nos pasó en la pandemia, con las vacunas. Y para romper esa dependencia necesitamos una mejor universidad, además de invertir en investigación. Y a la Universidad Latinoamericana le falta mucho. Ese es un problema no solo de Ecuador. Ecuador es muy grave, ¿ya? Hay pocas excepciones de buenas universidades para la región, no a nivel mundial. Pero hay universidades que no pueden llamarse universidades con los estándares internacionales. Pero es un problema de toda la región, que tenemos que enfrentarlo si queremos superar su desarrollo. Ahora, lo más interesante es que usted sale del país para realizar esos estudios profesionales, pero decide regresar. Eso es bonito porque hay quienes emigran, se van y no regresan. No solo eso, pues. En Bélgica, haciendo mi maestría, conocí a mi esposa. Bueno. Muchos latinos querían casarse con una belga para quedarse en Bélgica. Yo quería casarme con una belga para regresar. Y se la llevó para Ecuador. ¿Cómo fue ese choque? Y como Guayaquil era muy duro para ella, el clima tropical, vinimos unas vacaciones, hasta se enfermó. Entonces tenía que ir a vivir a Quito, ¿no? Y yo toda mi vida había vivido en Guayaquil, excepto cuando partí a Bélgica a hacer mi maestría. Pero bueno, así fue un poco la historia. Siempre pensé regresar a mi país. Eso lo hablé muy claramente con mi esposa. Mi proyecto de vida era mi país, claro, es un poco egoísta, porque ella me puede decir, y mi proyecto de vida es Bélgica. Pero yo me preparaba para servir a mi patria, ese sentido de misión. Eso es lo que nos debe diferenciar a los revolucionarios. Nosotros no entramos a política por una aventura, por un hobby, sino por un sentido de misión, sacar a nuestros países de su desarrollo. Y para eso hay que prepararse lo mejor posible, porque la incompetencia ha hecho tanto daño en América Latina como la mala fe. Y por eso después continué mis estudios, ya creyéndome economista con mi primera maestría, en Estados Unidos, también con beca, con ayuda, logré una segunda maestría y luego el doctorado. Pero, bueno, dicen, y estoy segura de eso, que detrás de un gran hombre siempre está al lado una muy buena mujer. ¿Cómo conoció a su esposa? Y sobre todo una suegra sorprendida. Una suegra sorprendida, sí. Me imagino. Oye, este viene de Ecuador y se la va a llevar. Y este no ha sido tan inútil como pensábamos. Y este no ha sido tan inútil como creíamos. ¿Cómo la conocí? ¿Cómo fue ese choque con el idioma? No había... No, ella fue a Ecuador sin hablar nada de español, ¿no? Fue muy duro. Además que para variar, metido en líos, yo estaba trabajando, cuando regresé al país, empecé a trabajar en unos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo con el Ministerio de Educación, deuda externa, para proyectos, ¿no? Por un lado nos aprietan para sacar hasta el último dólar y pagar la deuda externa, y por otro lado nos prestan para hacer caridad, ¿no? Para un poco doble moral ahí. Pasar ellos como los mecenas, ¿no? Y hacer escuelitas y esto. Entonces, eran centenas de millones de dólares en deuda externa para proyectos de educación, y había una ineficiencia y una corruptela terrible. Pronto me di cuenta de eso. Yo era gerente, si quiere, administrativo financiero de esos proyectos. Pronto me di cuenta, lo denuncié, y por supuesto casi el preso soy yo. Me botaron de mi trabajo, me calumniaron. Entonces 6 meses de casado, mi esposa encinta ya. Me botaron a los 15 días. Nos enteramos que mi esposa está encinta, y amenaza de muerte, sin trabajo. Mi esposa no hablaba bien español y tenía que contestar el teléfono: te vamos a matar. Pero así es la vida, uno no busca esas cosas, pero si las encuentra tiene que enfrentarlas. Pero aún así se quedaron en Ecuador. Bueno, casi nos vamos, esas son las cuestiones... Sí pasa por la mente. Por supuesto, esas son las grandes casualidades de la vida. Yo no encontraba trabajo, porque además me perseguía en mi propia patria, un funcionario corrupto extranjero al cual denuncié. Luego, como presidente, me vino a pedir disculpas el vicepresidente del BID por lo que había tenido que pasar. Claro, cuando yo era presidente o cuando era ministro, no recuerdo. Pero cuando era un simple ciudadano, dejaron que me aplaste. Una hipocresía total. Sabían que tenía razón, si no, no hubieran venido a pedirme disculpas. En todo caso, no encontraba trabajo.
Habían trabajos que solo faltaba mi nombre y apellido, máster en economía. Iba, ya casi lo tenía, llamaban a decir que no, que era comunista, que era problemático. Había persecución en mi propia patria por defender los recursos de mi país. Y regresamos a Bélgica, ya iba a dejar el país, cuando por esas cosas de la vida había dado un curso en la Universidad San Francisco de Quito, una universidad privada muy cara, que permite a los profesores vivir tiempo completo de la cátedra, eso es muy difícil en Ecuador. La decana me apreció mi trabajo, es una mujer que adoro, fue después mi ministra, Susana Cabeza de Vaca, me ofreció un trabajo a tiempo completo y por eso me quedé. Pero unos meses más en esas condiciones y regresamos a Bélgica y la historia del Ecuador sería distinta. De primer grado siempre era presidente del curso, el mejor compañero, fui presidente de mi colegio, en la universidad solo me faltó ser princesita de Navidad, creo que era el vocal de mi curso, presidente de la asociación escuela, presidente de la federación. Nace ese primer hijo y aún continuaba esa persecución. Hija, sí, hasta que me fui a los Estados Unidos. Pero ya en la universidad, para humillarme, estaba dando clases y entraban a comunicarme el nuevo juicio penal por corrupción, por ladrón. O sea, el ladrón era yo, no a los que había denunciado. Es durísimo. Es más o menos lo que pasa ahora, ¿no? Por supuesto, a un nivel mucho mayor. Sin embargo, era peor ese momento. Por eso siempre digo a los que dicen, chuta, ¿cómo aguanta, presidente? Son momentos duros, pero no son los más duros de mi vida. Porque en ese momento me pasaba algo y nadie se enteraba. Ahora me pasa algo y todo el mundo se entera. ¿Cómo lo tomó la familia, esa persecución? ¿Que sintieron? Para mi esposa es muy duro, para alguien que viene del primer mundo y ver tanta injusticia, tanta mentira, tanta persecución, es muy difícil de entender, ¿no? Y la que encontró trabajo fue ella, nos podíamos mantener por su trabajo. Y en Cinta, ella es profesora de natación, tenía que ir a dar cursos de natación, ¿no? Así continúa la vida de Rafael Correa, ya siendo familia, ya teniendo su primera hija, cuando incursiona en la política, o bueno, ya de lleno, porque ya el tema económico y todas esas denuncias que se estaban realizando, por supuesto, ya estaban en el ámbito político de Ecuador. O sea, siempre tiene impacto político, pero es la lucha contra la corrupción. O sea, exacto. No puede ser uno cómplice de la corrupción. Pero ¿cómo inicia el movimiento para formarse a lo que luego fue una esperanza para Ecuador? Yo creo que todo líder, y ahora se sataniza el liderazgo, los mediocres al liderazgo llaman cacicazgo y satanizan el liderazgo. Cuando los buenos liderazgos son deseables, yo diría casi indispensables para sacar adelante nuestros países, pero así es la mediocridad. Hay un líder y es el autoritario, el megalómano, hay que hundirlo con todo. Si eres un líder de derecha, si eres el gran dirigente, si eres un líder, una Angela Merkel, 16 años como canciller de Alemania, es la gran lideresa. Evo Morales, en cambio, es el dictador, caudillo, el caudillismo, siempre esa doble moral. Pero los liderazgos son buenos. Toda mi vida he tenido liderazgo. Lo importante es que se utilice ese liderazgo, que es la capacidad de influenciar a los demás, para servir a los demás, no para servirse a los demás. Entonces, de primer grado siempre era presidente del curso, el mejor compañero, fui presidente de mi colegio, en la universidad solo me faltó ser princesita de Navidad, creo que era el vocal de mi curso, presidente de la asociación escuela, presidente de la federación, presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, universitario. En Bélgica fui a Lovaina, presidente de los estudiantes extranjeros. Entonces uno no puede ocultar eso, ¿no? Y no hay que hacerlo tampoco. No hay que negar. Usted sabe que yo vengo de una izquierda cristiana, ¿no? El Evangelio dice, gratuito lo recibiste y gratuito lo tienes que dar. Eso es lo importante. Y utilizar esos talentos, si cabe el término, para servir a los demás. Entonces, todo líder sabe que probablemente tarde o temprano puede servir a su país de otro nivel. No excluye esa posibilidad, pero sinceramente, sobre todo el que me casé, no la buscaba activamente. Cambian sus prioridades. Cuando usted tiene su primer hijo, ya no es que es solamente lo más importante, prácticamente pasa a ser lo único importante. Entonces estaba dedicado a construir una familia, una base material para esa familia. Nunca se excluyó la posibilidad de servir a mi país, pero no es que lo buscaba activamente, no estaba involucrado directamente en la política. Pero ya con hijos se vincula directamente, ¿y cómo mantiene? Eso fue casi casualidad nuevamente. El tema de la paternidad, porque es muy difícil. Mire, le voy a contar, cuando yo acabo la universidad, era presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica de Guayaquil y de todos los estudiantes particulares del Ecuador. ¿Sabe cuántas candidaturas me llovieron? Para concejal, para todo. Pero yo preferí irme un año de misiones a Zumbago, una comunidad indígena, porque no sabía nada del mundo indígena. Y todavía sigue siendo mi mejor posgrado, ¿no? Conocer esa realidad, la extrema pobreza indígena. El problema indígena en Ecuador no son las reservaciones, es la extrema pobreza. Allá aprendió a hablar ese idioma, ¿no? Un poquito, ya se me olvidó. No, pero es que la cultura,
no son cosas excluyentes. Se puede superar la pobreza sin perder la cultura. Pero si tuviera que escoger, es prioritario superar la pobreza. Es el peor insulto a la dignidad humana. Entonces, bueno, eso fue parte muy, muy importante de mi formación. Y como le decía, no me dediqué activamente a buscar la cuestión política, sin excluir que alguna vez se podría presentar la oportunidad. Y fue casi por casualidad. Cuando regresé al país, di un par de entrevistas, PhD, siempre llaman la atención. Bueno, justo un amigo dirigente estudiantil, que él era presidente de la Federación de Estudiantes de la Estatal de Guayaquil, Rubén Barberán, asesoraba al vicepresidente Alfredo Palacio, vicepresidente de un presidente inútil, Luis Gutiérrez. Y me contactó, oye, ayúdanos, que el vicepresidente Palacio es médico, cardiólogo, no sabe economía, y le empiezo a preparar ad honorem los informes económicos y le gustaron mucho. Sale Luis Gutiérrez corriendo, me parece abril del 2005, y me nombra a mí ministro de Economía Alfredo Palacio, y el resto es historia. Y dentro de ese resto es historia, causó un antes y un después. Pero mira casualidad, probablemente si consultaba con mi esposa decía, no te metas. Pero mi esposa había salido, siempre fue profesora, y durante mis 10 años de presidente continuó siendo profesora, y en Bélica sigue siendo profesora. Y se había ido de clase verde, le llamaban, una salida de campo, a una zona de Ecuador donde no había señal celular. Y yo llamando a mi esposa para consultarle, oye, me están ofreciendo esto, ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? Como no la pude contactar, tuve que tomar la decisión yo, y acepté. Probablemente si la contactaba, la decisión era no. ¿Y cuando ella se enteró de la decisión? No le gustó mucho, pero le tocó solo apoyarme, ¿no? ¿Cómo cambió la vida al estar al frente mucho, o sea, país? Saltamos a la fama, si cabe el término. Hay cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas es que, no nos engañemos, sin poder político no va a cambiar América Latina. Usted tiene que enfrentar poderes enormes, económicos, mediáticos, militares, religiosos. Y lo único que tiene la izquierda, los que estamos junto a la gente, es el poder político dado por esa gente. Entonces se puede hacer mucho, pero uno toma la opción individualmente, como esta decisión que le manifiesto, de entrar a la política e involucra a toda la familia. Claro. Y eso es injusto, porque la familia pierde la privacidad, el sentimiento de inseguridad. Y bueno, en ese momento todavía no era mucho, ya como presidente es terrible. Y fíjense cómo son las cosas. Salí del ministerio a los 100 días porque se sometió, los organismos internacionales presionaban para que me saquen, porque yo me oponía a ellos. Me acerqué mucho a Venezuela para lograr financiamiento, a China. Y no querían, geopolíticamente. Y se dio ante eso el presidente, Alfredo Palacio, y yo le presenté la renuncia. Estuve 100 días, pero se le mostró a la ciudadanía que otra economía era posible. Sin embargo, mi plan era regresar a la universidad, de la cual estaba con permiso, ¿no? En la universidad. Y créame, estábamos un viernes, el lunes ya entraba a dar clases. Yo daba mega cursos de 80 estudiantes, 3 cursos de 80 estudiantes. Estaban repletos, porque me apreciaban los estudiantes. Y me llaman el viernes a decir, después de 13 años de trabajo, no, está despedido porque usted es político. Está la hipocresía que había otros ministros de Economía trabajando en la universidad, pero ministros de derecha. Entonces ahí no importa que sean políticos. Yo como era un ministro de izquierda, sí es un problema. Y aquí estamos. O sea, tal vez si seguía como profesor, no me hubiera metido de candidato. Probablemente lo hubiera hecho. Pero lo que nos decidió totalmente, y hablo en plural porque estaba con Ricardo Patiño, y ese momento decidimos recorrer el país y crear el partido político para lanzarnos a la presidencia, lo que nos decidió definitivamente a tomar esa opción fue que no pude continuar dando clases en la universidad. El tema de la candidatura siempre es como un choque porque uno tiene una iniciativa de cambiar y de mejorar el país, pero a lo mejor no tiene las expectativas de cuánta gente piensa como uno y cuánta gente quiere lo mismo que quiere uno. ¿Cómo fue ese impacto al recibir tanto respaldo popular su primera candidatura y su primera presidencia? Esa es la capacidad de un dirigente político, conectarse con la gente, en el buen sentido ese es el liderazgo. Poder comunicarse con la gente, influir y hacer que la gente, ¿no? Persuadir a la gente de lo que uno dice es correcto. Y lo logramos. Y cada vez fue más difícil. ¿Por qué? Porque usted tiene a toda la prensa en contra. Nosotros no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a su medio de comunicación. Y América Latina debe estar consciente, dejémonos de engaños. Con la prensa corrupta, mediocre que tenemos, que se debe a sus propietarios, a sus auspiciantes, jamás tendremos democracia, peor aún desarrollo. Para tener democracia, usted necesita información, verdad. Para tener elecciones libres, solamente la verdad os hará libre. Y tenemos en mentira. Nosotros perdimos unas elecciones en abril del 2021, podíamos ganarlas. Ya cometimos errores, pero las perdimos, pero
sin el apoyo obsceno de los medios a nuestro contrincante, no hubiera ganado nunca, pese a nuestros errores. Claro. Entonces eso no se puede llamar democracia, pero además, sin adecuada información, ¿cómo toman las decisiones correctas de acción colectiva? Y sin correcta acción colectiva tampoco va a salir de su desarrollo. Este problema es gravísimo, pero tenemos terror de enfrentarlo. Cuando éramos colonia y nos decían, criticar al rey era criticar a Dios, y nadie se atrevía a criticar al rey. Así nos han hecho creer. Criticar a esos negocios corruptos dedicados a la comunicación y a la politiquería es criticar la libertad de expresión. Eso es tan absurdo como decir que criticar al presidente es criticar la democracia. Claro. Un presidente en funciones que dé audiencia, no audiencia, todo un día, dedique todo un día, a un candidato que en ese momento habría tenido 3% de intención de voto, y nos dio todo ese día, 16 de diciembre nos dio. Comimos hallacas y todo eso en el Palacio Miraflores con Chávez. Entonces, eso me demostró la visión que tenía Hugo Chávez. Ahora, en el momento en que se busca un cambio para Ecuador, hay un acercamiento con Venezuela y hay que decirlo, porque pensar en Rafael Correa como presidente de Ecuador, uno siempre, o por lo menos nosotros como venezolanos, lo vinculamos con el comandante Hugo Chávez. Ese primer acercamiento que tuvo Rafael Correa con Hugo Chávez, si me lo puede explicar, si me puede decir cómo fue. Yo era ministro de Economía, estábamos en una cumbre en Asunción, Paraguay, no recuerdo qué cumbre, iberoamericana, algo así, y siempre me simpatizó Hugo Chávez, ¿no? Y lo admiraba Hugo Chávez, y yo me acerco. Imagínense un ministro de Economía de Ecuador, que es un país tradicionalmente de derecha, y el ministro de Economía siempre son de derecha, ortodoxos, y es presidente. Soy Rafael Correa, el nuevo ministro de Economía del Ecuador, y lo admiro muchísimo. Chávez casi se va para atrás del susto. Y de ahí se entabló una amistad que no finaliza ni con su muerte, porque Chávez continúa vivo. ¿Cuál es ese recuerdo más bonito que usted haya tenido como ser humano, más allá de Muchos, por ejemplo, Chávez tenía un ojo espectacular para esas cosas, era un brillante estratega geopolítico, y me había visto 2 minutos en Asunción, luego en el 2005, sí, me acuerdo tanto porque era el cumpleaños de mi esposa y no debía aceptar, pero ¿cómo le decía no a la cita que me había dado Chávez? Le habíamos pedido una cita con Ricardo Patiño y otra dirigente que después nos traicionó del partido que estábamos formando, para presentar nuestros proyectos, entrar en contacto. O sea, un presidente en funciones que dé audiencia, no audiencia, todo un día, dedique todo un día, a un candidato que en ese momento habría tenido 3% de intención de voto, y nos dio todo ese día, 16 de diciembre nos dio. Comimos hallacas y todo eso en el Palacio Miraflores con Chávez. Entonces, eso me demostró la visión que tenía Hugo Chávez, ¿no? Después se une Evo Morales. De hecho, esa misma prensa ácida de derecha, queriendo y pretendiendo, digamos, acabar con ese gran núcleo importante que se venía formando y gestando en América Latina con Venezuela, Ecuador y Bolivia, los llamaban la trilogía del mal. De hecho, el comandante Hugo Chávez bastantes cosas jocosas sacó de esa apreciación negativa. ¿Cómo lo tomaban ustedes? O sea, todo eso decía la prensa, y cuando Hugo iba a visitar Quito no podíamos caminar por las calles porque la gente se agolpaba para saludarlo. Esos son los líderes, ¿no? Que vencen a todas esas mentiras, tanta infamia, transmiten sin hablar, transmiten honestidad, compromiso, solidaridad. Pero de todos modos es muy desgastante y sobre todo intolerable, porque no es que están criticando a Correa, a Chávez, están mintiendo. Entonces, si no tenemos amor por la verdad, no saldremos adelante. Esa es una gran diferencia entre la cultura anglosajona y la cultura latina. Para un anglosajón es antinatural mentir. En América Latina es normal, se acepta como natural. No digo que allá no se mienta, pero si alguien miente, un periodista miente, se descubre que mintió, no vuelve a escribir ni al periódico de la parroquia. Aquí mienten descaradamente, se descubre que mintieron y lo van a aplaudir, si es contra Correa, contra Chávez. Con esa doble moral, con esa falta de amor a la verdad, no va a salir de su desarrollo. Políticamente, ¿qué fue lo más fuerte que vivió como presidente del Ecuador? Muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el 30S del 2010 creíamos que íbamos a morir. Claro. Hubo una insubordinación policial asusada por la prensa, una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público que beneficiaba mucho a los policías, que creaba reglas estándares para diferentes sectores de servidores públicos, pero metió mucho veneno a la prensa y se informó. Por ejemplo, los policías ganaban una miseria, pero les daban regalito en Navidad, como caridad en Navidad. Por supuesto, al hijo del sargento le regalaban un carro de plástico, al hijo del general le regalaban un carro a control remoto, eléctrico, ¿no?
A cada rato condecoraciones. ¿Y por qué tanta condecoración? Cada condecoración era un billetito para completar el sueldo. En lugar de eso, eliminemos todo esto y transparentemos el sueldo. Creo que le triplicamos el sueldo. Pero dijeron que le estamos quitando condecoraciones, quitando derechos, pura mentira. Eso generó una insubordinación también. Había un sector resentido de la policía, porque había mucha corrupción. Por ejemplo, en tránsito, el tránsito le pasamos a los municipios, porque era una policía que tentaba contra derechos humanos. Eliminamos unidades que torturaban. Cuando yo llegué, me acuerdo la Unidad de Investigaciones Especiales, UIES, lucha contra el narcotráfico. Las camionetas, las computadoras, el sueldo eran de la embajada. Ellos aprobaban al director. Acabamos con todo eso. Te habían resentido. Ellos no sabían ni cuánto era su sueldo ecuatoriano porque le pagaban los gringos 10 veces más. Acabamos con todo eso. Todavía el sector es resentido. Entonces, aprovecharon esta oportunidad, este descontento, para insubordinarse. Yo creyendo que era un malentendido, desinformación sobre la ley, como era mi costumbre, había ido a paros de maestros, a muchos paros de explicar personalmente, ese era mi estilo, digo, vamos, y estaba recién operado la rodilla, llevaba 6 días, 7 días, 25 puntos, me habían puesto una prótesis. Primer día que dejaba el andador, solo tenía bastón, y cuando llegamos nos dimos cuenta que era una trampa, ¿no? Cerraron la puerta, impidieron que entre la mayor parte de mi seguridad, solo unos 4 entraron, armados eso sí, nos empezaron a insultar, traté de hablar de un balcón, nos insultaron, desautorizaron al comandante de policía, nos trataron de rescatar un helicóptero, lo impidieron, y cuando tratamos de salir nos llenaron de gases lacrimógenos. Hay fotos impresionantes que me explota una bomba lacrimógena a medio metro en mi cara, y como yo estaba tan débil por la pierna, en un momento dado casi me desvanecí probablemente. Felizmente al lado era el hospital policial, separado por una cerca, había una pequeña puerta. Descubrieron la puerta, entonces fue un guardia mío, de los pocos que había logrado entrar, acudió a la puerta, la cerró el director del hospital para no dejarme pasar, un conspirador, que ahora es diputado, o fue diputado de la derecha, ahora lo tienen de cónsul ese sinvergüenza. Le tuvo que arranchar las llaves, todo eso está grabado. Abrí la puerta, me llevaron a emergencia y me llevaron al 3er piso. Ahí nos rodearon. Tuvieron que bloquear las puertas, habían otros pacientes. Como les decía, había unos 3 o 4 de mi seguridad que habían logrado pasar y estaban dispuestos a dar su vida. Y si se nos atacaban, iban a tener pérdida los atacantes. Pero además habían otros pacientes civiles, los médicos se portaron muy valientemente cuando trataban de tumbar las puertas. Aquí no pueden entrar, aquí hay otros pacientes. Pero 2 veces intentaron acabar con nuestra vida. Nosotros estamos dispuestos a morir. La primera vez dije, denme una pistola para defenderme, yo no sé ni disparar, pero bueno, venderemos cara a nuestra vida. La segunda vez, mejor no dispare, que no haya violencia, pero tú me pegas a un buen amigo que me servía de asistente, Pancho, pégame un tiro en la frente apenas entre para que no me humillen. Y hasta que llegó un grupo de élite medio leal, porque la mitad de la unidad se había insubordinado y la otra mitad permaneció leal, más o menos a mitad de la tarde de ese día, 30 de septiembre, y ya nos pudo ese grupo garantizar de mejor manera la seguridad. Son los mismos hasta guiones. Que nos rescataron los militares, ¿no? Son los mismos guiones que se han escrito para Venezuela, para Ecuador, para Bolivia, acabar incluso con la vida de los líderes de estas naciones. Son los mismos que nos han dominado en los 1830, esas élites que se creen propietarias de nuestras vidas, de nuestros países, lamentablemente acompañadas por gente pobre, funcional a esas élites, que creen que haciendo méritos les van algún día a dar mejores niveles de vida, qué sé yo, o por maldad, por oportunismo, pero no nos engañemos, ¿no? Lastimosamente hay parte de ese pueblo víctima de esas élites que son cómplices de esas élites. Marx en eso estuvo equivocado, en la conciencia de clase. La conciencia de clase la tienen las élites, no los pobres. A los pobres facilito dividirlo, a las clases trabajadoras facilito dividirlo. A la élite, cuando ven peligro su privilegio, no las divide nadie. Hay muchas anécdotas y muchos recuerdos, quizás malos o negativos, pero también deben haber un montón de recuerdos hermosos. De esos recuerdos más humanos, más sentidos que tenga en su gestión como presidente. Pero cada vez que usted inaugura un hospital, cuando pusimos las unidades de diálisis, no había en los hospitales públicos. Me decían los médicos que en el hospital privado cuesta $1000, pero esta gente no puede pagar $1000. Sí, se moría. Y usted ve unas grandes contradicciones. Cuando se moría no era noticia. Cuando invierte $1000 mensuales para salvar la vida, sin noticia, demasiado gasto público. Son las estupideces que vivimos todos los días. Cuando inauguraba una escuela del milenio, con internet banda ancha 24 horas, chicos que antes tenían escuela unidocente de paredes de caña, con escuelas ultramodernas, con comedor, con biblioteca, con salón de uso múltiple, con laboratorio. Usted veía la alegría en los rostros de esos niños, la dignidad que ganaban. Implante coclear. Niños que no podían escuchar,
por el problema coclear, auditivo, y si no podían escuchar, no podían hablar. Y costaba $20.000 ese implante. Hicimos implantes en poco tiempo más de lo que había hecho Cuba. Y una vez hice una reunión con esas madres y esos niños, y las madres me contaban llorando y hacían llorar a uno también. Y imagínense a los 7 años cuando por primera vez mi hijo me dice, mami, te quiero mucho. ¿Ya? La misión Milagros que hicimos también allá, las operaciones de cataratas, una operación de 20 minutos, porque costaba $1.000. Había gente que estaba 30 años ciega por no haberse podido hacer esa operación. Hacemos la operación en 20 minutos, podía volver a ver. ¿Cómo han destruido vida de mis compañeros, presos, gente inocente? Cuando el preso debería ser sinvergüenza, le tienen la cuenta, in investment en Balboa Bank, Panamá. Muy probablemente por eso se vendió a los gringos. La experiencia más intensa que tuvimos, o que teníamos recurrentemente, era cuando viajábamos al exterior y nos reuníamos con nuestros migrantes, sobre todo en Europa. Porque en el 99 hubo una terrible crisis bancaria, protagonista el actual presidente, ¿no? Es inentendible cómo la gente puede votar por un tipo así. Y centenas de miles de ecuatorianos tuvieron que salir por todos los medios. Y usted tiene madres que 18 años, 20 años fuera, no han visto a sus hijos. Sacrificaron lo que más amaban para darle a eso que tanto aman una vida mejor. Y con su trabajo en España, en Italia, mandarle las remesas. En España, a la doméstica se la conoce como la ecuatoriana, porque fueron odontólogas, enfermeras o gente sencilla de empleadas domésticas, porque les robaron sus depósitos, les congelaron, no podían sacar su plata, la gente se suicidaba, no había trabajo. Entonces, tuvieron que salir de España por el idioma, no se necesitaba visa, después muy simpáticamente pusieron la visa Schengen, ¿no? Imagínense si nosotros hubiéramos hecho eso con los españoles que vinieron durante la Guerra Civil a América Latina, pero así es la doble moral. En todo caso, cuando me reunía con ella en el exterior, conocía sus historias, era una cosa demasiado intensa y creo que hicimos mucho por ellos y por eso en Europa ganamos 3-1 entre los migrantes. Y una situación muy particular. Me parece que era 2014, cuando iba yo a Europa también trataba de reunirme con nuestros becarios, tuvimos el programa de becas más grande de América Latina, los más grandes del mundo. Entonces en Madrid, en un hotel, reunido con los becarios, un almuerzo, unos 120 chicos, y yo estaba en mi habitación y bajaba para ya ir al almuerzo y me encuentro con una compañera, enseguida tú reconoces que es ecuatoriana. Oh, la compañera, tú eres ecuatoriana, sí, ¿dónde es? ¿Cuánto tiempo acá? Migrante. ¿Cuántas ecuatorianas trabajan acá? 3 más 4. Bueno, vengan al almuerzo. No, que no me aprecio a gente. ¿Dónde está la gente? Por favor, denle permiso. Perfecto. Entonces, llego yo al almuerzo, estaba hablando, sonando a los chicos, y luego vienen las 4 chicas muy tímidamente, ya cuando estábamos almorzando. Y yo, cuando las veo llegar, digo, chicos, aquí vienen nuestras mujeres migrantes. Por ellas, ustedes están estudiando, por sus remesas, por las que levantaron al país. Esos chicos se pararon y de pie las aplaudieron. Entonces, todo el mundo llorando, ¿no? No, y a mí se me eriza la piel. Fue un momento mágico, yo le inolvidable. Pregunto esos recuerdos hermosos de su gestión, porque lamentablemente esa inversión social en materia de salud, en materia educativa, las misiones que también fueron implementadas en Ecuador, una vez sale de la presidencia, se fueron desvaneciendo poco a poco. Y Ecuador es otra en este momento. Bueno, con nuestro gobierno no, lo que sí es correcto es institucionalizar. Exacto. Usted puede hacer una misión para descongestionar. Si en 50 años no se ha hecho nada, si tiene, créame, operaciones de huesos, traumatología, tenemos miles de operaciones represadas. Usted tiene que implementar carpas, hospitales móviles, misiones para descongestionar. Lo mismo la misión Milagro. Claro. Pero una vez que ya logra controlar la situación, que hay un flujo normal de, qué sé yo, 1 o 2 operaciones por día, ya no tiene que hacer el Ministerio de Salud, ya no tienen que venir recursos de otros lados, ya tiene que institucionalizar. Eso lo hicimos y funcionó en nuestro gobierno. Pero ya cuando Moreno nos traicionó, cuando implementó el modelo neoliberal, al neoliberalismo no le interesa eso. Para el neoliberalismo todo es mercancía, incluso la salud. ¿Qué sintió Rafael Correa sentir también la traición de Lenín Moreno? Una indignación profunda, no es desgarrador. O sea, uno se pregunta, ¿de dónde sale esta gente tan innoble, tan cínica? Usted vea los discursos de Moreno. Y yo tuve la suerte de cabalgar junto a Rafael Correa, Revolución Ciudadana es leyenda. Después de decir que somos corruptos, narcoterroristas, y él fue ese año vicepresidente y nunca se dio cuenta de nada. O sea, está estúpido, pero con la complicidad de la prensa cualquier bobera se puede publicar, es algo increíble. ¿Se sintió indignado usted como persona? Por supuesto, también indignado, ¿no? Pero sobre todo es desgarrador cómo han destruido a la patria, cómo han destruido vida de mis compañeros, presos, gente inocente, con el preso debería ser sinvergüenza, le tienen la cuenta, in investment en Balboa Bank, Panamá. Muy probablemente por eso se vendió a los gringos.
Paul Manafort, el jefe de campaña de Donald Trump, se reunió el 30 de mayo del 2017, había asumido el 24 de mayo con Lenín Moreno, y hay artículos que dicen, ahí fue que lo amenazaron, le dijeron, te tenemos tu cuenta secreta, donde ha recibido coima, era un corrupto, o te alineas a nosotros o te metemos preso. Justamente después que usted sale, que asume Lenín Moreno, también vienen mayores acciones en contra de Rafael Correa, buscando implicarlo de manera económica en delitos como persona, más allá de lo económico. Yo tengo 49 juicios penales. Yo salí de la presidencia en el 2017, después de 10 años de presidente. Si me hubiera lanzado la reelección, la ganaba, pero había sacrificado a mi familia 10 años. 25 años habíamos vivido en Ecuador, mis hijas estudiaron en Francia, la familia estaba separada. Entonces era justo venir a vivir a Bélgica y creí que dejaba la presidencia en buen puerto con este hipócrita de Moreno. Entonces yo salí sin una infracción de tránsito, con 70% de aprobación. Salí un 10 de julio, que era un lunes, había cambio de guardia, el cambio de guardia dirigía Moreno, sacó un cuadro mío y que te vaya bien, Dios te bendiga, Rafael, bravo. Cuando nos empezamos a oponer, descubrimos, por ejemplo, que había pactado con un tipo de lo peor, un corrupto completo, Adalá Bucarán, sin decirnos a nuestras espaldas, y yo denuncio eso y digo, no, esto va contra nuestra ética, no podemos pactar con esta gente, habían pactado en la segunda vuelta, me empiezo a distanciar de Moreno. Y en octubre, en Perú dice, algo así como pronto veremos preso un expresidente. Y empieza una persecución brutal, se toman todas las instituciones del Estado con una consulta popular absolutamente inconstitucional, retroactiva, para impedirme ser candidato nuevamente a la presidencia. Terrible, imposible un Estado de Derecho, eso fue un golpe de Estado, pero el mundo vio por otro lado porque era contra la izquierda. Si eso ocurrió en Venezuela, lo hubieran llevado al presidente al Tribunal de la Haya, crucificado y todo, ¿no? Pero como es contra nosotros no hay problema. Y de ahí empiezan a llover los juicios más absurdos, ¿no? Que por el mal uso del avión presidencial, que por deuda externa, que por contratos, por campos petroleros que ni conocía el nombre, por organizaciones criminales. He dirigido organización criminal para sobornos, he dirigido organizaciones criminales para cerrar universidades, he dirigido organizaciones criminales para contratos petroleros. O sea, ni el Espíritu Santo puede estar en tantos lugares al mismo tiempo. Y finalmente, como todo se les derrumbaba, yo tenía que inscribirme el 18 de septiembre como candidato a vicepresidente en el 2020, con lo cual hubiéramos ganado las elecciones. Desesperados, en plena pandemia, en tiempo récord, avanza un juicio ridículo sobre supuestos sobornos. La sentencia definitiva por influjo psíquico, parece mentira, está en la sentencia, eso va a pasar a la historia. Me acusan por influjo psíquico, por medio de influjo psíquico, haber dirigido una organización criminal. ¿Cuál es la organización criminal? Mi secretario jurídico, mi ministro, ¿ya? Empresarios que ni conozco, hicieron quebrar decenas de empresas, 4.000 trabajadores desempleados, y a las 8 de la noche del 17 de septiembre 2020 nos comunican la sentencia definitiva, condenándome a 8 años de prisión, quitándome los derechos políticos para impedirme ser candidato, y tenía que inscribirme el 18 de septiembre, con lo cual tenía inmunidad hasta ganarle la elección. Pero el mundo mira hacia otro lado, es descarado, la persecución política, si hay algo que reconocerle es que ni siquiera disimula, es descarada, pero no pasa nada porque es contra Correa, es contra la izquierda. ¿Y las organizaciones internacionales? Es una gran hipocresía, ¿no? Ni están enteradas. Ecuador es demasiado marginal, un poco más se conoció el caso de Lula, pero no entendemos que el caso de Lula, como en el mío, no solo nos roba nuestra reputación, no solo nos roba nuestra tranquilidad, nuestra libertad en el caso de Lula, roban nuestras democracias. Si Lula no hubiera estado preso, hubiera sido candidato y vencía a Bolsonaro, y el presidente de los Estados Federados de Brasil se llamaría Ignacio Lula da Silva, no el fascista Jair Bolsonaro. Si yo hubiera podido inscribirme como candidato, el presidente del Ecuador sería Andrés Arauz, no sería Guillermo Lasso. Entonces nos roban nuestro futuro, no solo contra nosotros, nos roban nuestra democracia. Pero tengo que reconocer, por el bombardeo de la prensa, la desinformación, que no reaccionan como deberían reaccionar nuestros pueblos, y que el mundo es totalmente indiferente porque es contra la izquierda. Estamos en plena pandemia y en donde el bloqueo a los países de América Latina se vuelve cada vez más inclemente. Porque también estamos iniciando en este 2022 una ola de un resurgir quizás en la región latinoamericana. ¿Cómo ve Rafael Correa ya como economista estas acciones lamentables de bloqueo para América Latina que se siguen agudizando en estos tiempos? Bueno, el bloqueo de Venezuela es eterno. Es un abuso, ¿no? Como el de Cuba. Y yo no entiendo, de repente veo, ¿cómo es? La falta de profesionalismo, el cinismo, la falta de honestidad intelectual.
veo informes sobre la situación de Venezuela, 3, 4 páginas, y que la hiperinflación más larga de la historia en un país que no ha estado en guerra, y se le olvida mencionar el bloqueo. Y vienen algunos que hablan porque ya Dios es grande y pueden articular algo, y dicen que el bloqueo no importa. El bloqueo no importa. Primero, si no importa, ¿para qué se lo ponen? Son estúpidos los gringos. Entonces no se lo pongan porque no den pretexto, ¿no? Pero no resiste el menor análisis. Pero además con el bloqueo, antes del bloqueo, ustedes vendían 50.000 millones de petróleo más o menos por año. En el 2020 vendieron 700 millones de dólares, 70 veces menos. ¿Qué país aguanta un golpe así? Ah, no, es que ya los problemas económicos empezaron antes del bloqueo. Sí, porque empezaron las sanciones. Lo tengo muy bien estudiado, nosotros lo sufrimos, yo era presidente. Final de 2014 se derrumba el precio del petróleo. Usted del mismo cuero salen las correas, el propio ingreso petrolero saca el dinero para reinvertir en los pozos y mantener la producción, ¿ya? Pero si se le derrumba el ingreso petrolero, tiene que pedir financiamiento para mantener la producción. Se derrumba el ingreso petrolero, nosotros accedemos a financiamiento, a Venezuela le cortan el financiamiento, empiezan las primeras sanciones de Obama. Hasta el punto que del 2007 al 2012, Venezuela recibió en financiamiento externo 57.000 millones de dólares. Del 2013 al 2018 tuvo que pagar 5.600, o sea, no recibió, dio, y no pudo recuperar su producción petrolera, se va a pique y se desploman las exportaciones, y luego viene el bloqueo, donde ni siquiera puede vender su petróleo, donde el sector público ni siquiera puede hacer transacciones, no puede pagar a proveedores, y que me vengan a decir que lo que me importa, o sea, ya es no entender absolutamente nada, es hablar porque tienen lengua, o sea, es algo inadmisible. Entonces es un abuso total, ¿no? Es un abuso total. ¿Y por qué? Por el temor al éxito del socialismo. Si a Cuba le levanta su bloqueo, con el talento humano que tiene Cuba, con esa cohesión social, fruto de décadas de resistencia, Cuba se va al primer mundo. Y eso es lo que tienen terror. ¿Cómo se visualiza en los próximos años Rafael Correa? Nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre. Hay que ver la historia, inspirarnos en nuestros libertadores. Simón Bolívar 2 veces perdió Caracas. Y cuando partió al exilio en Jamaica, no tenía ni para comer, estuvo a punto hasta de suicidarse, no se dio por vencido y liberó 6 naciones. Entonces no hay que darse por vencido, ¿no? Pero indudablemente son momentos duros, le diría desgarradores. No tiene por qué ser así. Es la historia de América Latina. La primera pregunta que debemos contestar los latinoamericanos es si queremos superar su desarrollo, porque a veces uno piensa que nos gusta su desarrollo. Sí, ganamos elecciones, Evo Morales ganó con 48%, pero ¿qué era Bolivia antes de Evo Morales? Debió ganar con 120%, obviamente estoy exagerando para ilustrar, pero no debería ni haber competencia, de ganar con 70, 80% después de todo lo que hizo por Bolivia. Modestia aparte, lo que nosotros hicimos 10 años en Ecuador, lo dicen todos los indicadores, Banco Mundial, pasamos de renta media a renta baja a renta media, Naciones Unidas, pasamos de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, UNICEF, el sistema educativo que más avanzaba en la región, y los que más CEPAL, los que más reducimos pobreza, desigualdad. No hay vueltas que darle, no debería ni haber discusión. Sin embargo, hay gente que le dice, porque los medios le inculcaron, que ahora estamos mejor. O sea, cuando estamos mal, hemos estado bien. Y cuando estamos bien es que hemos estado mal. Y hay gente que se cree esas tonterías. Entonces, la primera pregunta, o por odio a Correa, prefiero que haya inseguridad, que no haya trabajo, que arruine a mi familia, pero ¿cómo te odio, Correa? Entonces, no somos lógicos, no somos racionales, somos viscerales. Y así nunca superaremos el subdesarrollo. Entonces, usted me pregunta qué es para el futuro. Hay que continuar con la lucha. O sea, no se ha arado en el mar. Hay algo sembrado. Si no, mire, nosotros perdimos por 4 puntos la presidencia con partido prestado, sin que los principales líderes históricos del movimiento de Revolución Ciudadana estén en el país, con toda la prensa en contra y cometiendo graves errores. Si no los cometíamos, hubiéramos ganado. Entonces somos de lejos de la principal fuerza política. Algo se sembró. Mire cómo se recuperó el poder en Argentina, la paliza que le dio Evo Morales en Bolivia, lo que va a pasar en Brasil. Algo se sembró. Pero no tiene por qué ser así de duro. O sea, esa es América Latina. Renaud Lambert, un buen amigo periodista de Le Monde Diplomatique, le llama Ícaro a América Latina. Porque en su éxito está su fracaso. Como las alas son de cera, ¿no? Mientras más alto vuela, más acerca del sol, se derriten las alas y tarde o temprano cae. Parece que eso no sucede. Mientras más alto volamos, insistimos en caer y retroceder y volver al pasado. Porque indudablemente la década de oro, los 12 años de oro, como quiera llamarlo, para América Latina, transformaciones que nunca se han visto, fueron de 2002 al 2014, época en que América Latina, sobre todo América del Sur, por todos lados habían gobiernos progresistas. El éxito está ahí.
y hay gente que está contra ese éxito, por odios o por desconocimiento. Esto pudiéramos hilarlo con mi próxima pregunta porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Si pudiera revivir o retroceder el tiempo y estar en algún periodo de su vida, ¿cuál sería? ¿En ese periodo o un poco más atrás? Aunque no crea, cuando uno no tiene tan altas responsabilidades, o sea, uno hace historia, tal vez en la presidencia puede servir, pero no necesariamente la vida más feliz. Yo soy un hombre muy de familia, la vida feliz es paz con la familia, o en la juventud con los amigos, o en los campamentos de escado, en la adolescencia, en la preadolescencia. Probablemente la época de mi vida más tranquila, que más me gustaba era la preadolescencia, ¿no? Sin los conflictos de la adolescencia, con amigos, solo pensando en los escados. Y hablando de familia, para cerrar, ¿cuál es esa comida belga que más le gusta? ¿Belga? Es buena la comida belga, es muy cercana a la francesa. Tal vez côte de porc, a la sauce moutarde. ¿Y eso qué es? Costilla de cerdo con salsa de mostaza. ¿Se le da el tema de la cocina a Rafael Correa? Sí, yo soy el que cocina en la casa. ¿Ah, sí? Sí. Es el que tiene mejor sazón. Sí, cocino bien. Cocino comida belga y comida ecuatoriana. ¿El tema del ciclismo lo sigue practicando? Encanta. Ahorita es difícil porque estamos en invierno, y invierno feo, con mucha lluvia, mucho viento, ¿no? Después hace frío pero sol, ¿no? Hace frío con viento y con lluvia. Pero en verano, sí, sobre todo este verano hice mucho ciclismo. Por ahí estuve documentándome y mientras usted fue presidente tuvo que cambiar su seguridad para poder, digamos, la dinámica. Y eran unos condenados, bueno, porque la seguridad normal, decimos allá, nos alaban, que en verdad es un barbarismo, no alaba, no aguantaba mi ritmo en bicicleta. Entonces después ya me mandaban a los campeones, a los campeones de pentatlón, a los ciclistas de la Fuerza Armada, de la policía, y ahí era yo el que me quedaba atrás, bueno. Y tenían un tino de que la falta de sentido común. Yo hacía los gabinetes itinerantes una vez al mes. Me íbamos hasta el último rincón de la patria con todo el gabinete, pero hasta el cantón más abandonado. Y era muy duro, llegaba a entrevistas, normalmente tenía que salirse de la mañana de Quito, coger avión, helicóptero, carro, llegaba a entrevistas, después 12 horas sin pararnos, comíamos ahí mismo, de gabinete, después preparar el enlace ciudadano, después la noche cultural, que era farra toda la mañana, y 6 de la mañana levantarnos a andar en bicicleta. Y no sé, por ejemplo, me acuerdo una vez en La Huaco, El Ángel, no me acuerdo qué cantón de la provincia de Carchi, donde es nuestro campeón, Richard Carapaz, eso está a 3.000 metros de altura. ¿No? Imagínate ciclar 3 metros de altura, yo soy de la costa, a nivel del mar, y con 4 horas de sueño, cansadísimo, y no se le ocurrió mejor idea, es real lo que le cuento, que invitar a la selección juvenil del Carchi, de ciclismo. Y yo cuando me levanto a hacer ciclismo con todos estos chicos de 16, 18 años, en su bicicleta recontra ligera de carrera, para que cicleen conmigo. Y mientras yo ya no podía con mi alma subiendo una cuesta, estos subían silbando, pues. Pero así me quería la seguridad. Mi seguridad y mis asesores. Ya tenemos que cerrar la entrevista y le pido que se levante porque el tema cultural, usted llegó a Venezuela cantando una hermosa canción y yo quiero que la cante. No, yo canto muy mal, pero me encanta. No, pero yo le voy a poner su cortina musical. Siento tu luz y tu aroma. No. Escuchémosla,